Saludos, estimados alumnos, familiares, amigos y comunidad educativa. Gracias por participar de esta clase. Soy su maestra Ana Paola Félix de Lengua Española de quinto grado de secundaria. Y es un placer para mí que ustedes estén aquí deseosos de seguir aprendiendo. Hemos recorrido un maravilloso camino de aprendizaje y este proceso sé que le está yendo muy bien. Durante estos últimos meses hemos estado experimentando un giro total en nuestras vidas por efecto de la pandemia del COVID-19, de la que estoy segura se están cuidando en casita, así como también a sus familiares. Por ello, antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. al finalizar este encuentro estarás en capacidad de redactar una reseña adecuadamente siguiendo los pasos, manejar con destreza la importancia de los elementos textuales y paratextuales para la anticipación del contenido. Antes de continuar, repasemos juntos lo trabajado en nuestra clase anterior. Hablamos sobre la función y estructura de los textos funcionales, la reseña, la cual tiene como finalidad informar al lector sobre una obra o un texto para dar a conocer su importancia. Puntualizamos que una reseña es un texto breve y conciso, en el que se analiza, se sintetiza y se expone un juicio crítico valorativo de un tema. Observamos además en esa clase las partes generales de una reseña, en el que distinguimos la mayoría de ellas, las cuales son el título, este debe estar relacionado con el contenido objeto a reseñar. También está la presentación, donde se puede hacer una semblanza acerca del autor. Aporta una parte muy importante en la reseña, que es la ficha bibliográfica del libro, compuesta por el nombre del autor, el título que describe la obra y el año de la publicación del mismo. En cuanto al resumen del contenido, consiste en la información sintetizada y más relevante de nuestro objeto reseñado. Por último, tenemos el comentario. Esta es la parte más importante de nuestra reseña, porque le permite al autor presentar su punto de vista, hacer un análisis crítico o emitir su juicio valorativo del objeto reseñado. Cabe mencionar que la reseña consta de una estructura argumentativa, donde se introduce y presenta el objeto reseñado. Además, trabajamos los diferentes tipos de reseña, como son la reseña académica, usada especialmente para resumir las características y cualidades de un texto, resaltando sus aspectos fundamentales sin alterar su originalidad. También analizamos la reseña comparativa. Esta puede ser literaria o crítica, mientras que la reseña mixta, tal como su nombre lo dice, se refiere a la combinación de distintos estilos de reseña para obtener la información. Así también la reseña analítica, que es un tipo de texto que realiza evaluaciones de manera argumentada para luego dar recomendaciones. Esta tiene similitud con la reseña crítica porque en algunos casos permite emitir una opinión. Sin embargo, la reseña descriptiva o informativa es un tipo de texto que consiste en narrar todo lo que sucede en la obra, cómo sucede y la manera en que van sucediendo los hechos. De igual manera, aprendimos que la reseña cumple con el fin de informar, comparar, para valorar y motivar, pudiendo persuadir e influir en la decisión del lector de esta. Estos constan de un título,
que se relacione con el contenido que se va a tratar. El encabezado, que son los datos principales que va a tener la reseña, los cuales están sujetos al tipo de texto u obra que se está reseñando. Aquí hablamos del autor, del género, entre otros. Tenemos además el cuerpo o desarrollo de nuestra reseña que presenta el tema. Luego se exponen los argumentos de la obra y los criterios del autor para hacer la crítica. Por último, tenemos la conclusión. En esta se resume y refuerza el análisis realizado en el cuerpo de nuestra reseña. En este día trabajaremos los pasos para realizar una reseña y la importancia de usar las marcas y elementos textuales y paratextuales como anticipación del contenido. Para elaborar una buena reseña es de vital importancia realizar un trabajo de investigación, de análisis e indagación para comprender el texto a reseñar, ya que es imposible reseñar un texto sin antes haberlo comprendido, digerido e interiorizado. Es conveniente analizar e indagar qué nos quiere decir el texto, más allá de lo que está de forma explícita en él, puesto que para su comprensión debemos realizar una lectura minuciosa, capaz de descubrir los secretos escondidos en sus palabras, de modo que seamos críticos al leer, y para esto recomendamos hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es la finalidad del texto en cuestión? ¿Cuál es el argumento o idea central? ¿Qué me dice el autor? ¿A qué conclusiones he llegado después de la lectura? Muy bien, sé que muchos de nosotros al leer un libro nos hemos hecho algunas de estas interrogantes, y es que estas cuestionantes nos ayudan a ver el grado de comprensión del texto leído. Una vez que hayamos comprendido la intención del autor en el texto, te recomiendo hacer una ficha de lectura. Este documento, que te permitirá organizar la información, debe incluir, además de las respuestas a las preguntas expuestas más arriba, datos sobre el contexto en el que fue publicado el texto, quién era su autor, en qué época se publicó y datos bibliográficos. Se debe ser concreto, claro y preciso en las respuestas y afirmaciones que se exponen en la misma. Al concluir la lectura crítica y profunda del texto y realizar la ficha de lectura, tendrás las herramientas necesarias para poder hacer una excelente reseña. Un tipo de reseña muy utilizado a nivel académico es la reseña literaria. Y en este caso se deben tomar en cuenta los datos de la publicación del libro, tales como la edición, el año de publicación, la editorial, entre otros, todo de acuerdo al tipo de texto reseñado. Debes escribir cómo comienza y cómo termina el libro, ya que en la primera página podemos encontrar algunas ideas sobre la trama de la historia. Igualmente, debes considerar los aspectos memorables e interesantes, porque a través de estos podemos distinguir la ideología, un sentimiento profundo o toda una época. De igual modo, debemos conocer el carácter de los personajes principales. Esto es clave en la lectura de un texto. Por igual, reflexionar e identificar el tema es fundamental para obtener buenos resultados. Recuerden que el tema es sobre lo que trata el texto, es decir, el contenido en el que se fundamenta el mismo. No me vayan a confundir el tema con el título. Puedes escribir algunos datos pertinentes del autor, ya que es común que se encuentren reflejadas eventualidades de su vida y algún momento histórico en su obra. Por ejemplo, Viriato Ascensión, en su obra publicada en el año 1992, Los que falsificaron la firma de Dios, hace una crítica al expresidente Joaquín Balaguer, donde a través de la ficción y la cruda realidad presenta el abuso del poder que imperaba en nuestro país.
El conocer la época en la que escribe el autor y conocer el contexto nos permite entender mejor de qué trata la obra y por ende esto nos facilitará realizar nuestra reseña. Finalmente, coloca tu experiencia personal y comentario crítico, pues al hacer esto la reseña resulta ser más interesante porque expresa en ella lo que has aprendido de esa lectura, lo que has pensado o soñado a raíz de ella, las emociones o sentimientos que ha despertado en ti y en tu comentario crítico. Debes expresar una opinión más profunda y bien argumentada, de modo que puedas hacer una valoración positiva o negativa de lo leído. Y si deseas, puedes recomendarlo e invitar a los lectores a degustar de ella. Existe una parte esencial que debemos considerar cuando redactemos nuestra reseña o cualquier texto, y son las convenciones de la lectura y de la escritura, mismas que hemos trabajado en otras clases. Hablamos del uso adecuado que debe estar presente en toda redacción. ¿El uso adecuado de qué? De la ortografía, pues dice mucho de nosotros y un texto con errores ortográficos carece de calidad, sentido, originalidad e interés. Por tanto, no se lograría la intención del texto. Así que se debe tener un buen manejo de la acentuación en las palabras y algunos signos ortográficos para crear las pausas y separación de ideas u oraciones. En el caso de las comas, estas sirven para separar ideas que guardan alguna relación dentro de una misma oración. Además, las podemos utilizar para enumerar y para resaltar algunos aspectos. Observemos este ejemplo tomado de la reseña Rosa Duarte de Joaquín Balaguer. Sus apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo y para la biografía del general dominicano Juan Pablo Duarte y Díez se encuentran vertidos en prosa ágil, ennoblecida por una sencillez de expresión que no es frecuente hallar en la literatura de aquel tiempo. Si puedes notar, las comas están separando las ideas que ofrecen explicaciones sobre los apuntes y la biografía de Juan Pablo Duarte y Díez. En cambio, el punto y seguido sirve para separar oraciones e ideas en un párrafo donde se crea una pausa mayor que la de la coma. Por ejemplo, analicemos este otro ejemplo tomado de la reseña de Rosa Duarte. Aquí tenemos un párrafo compuesto por dos ideas, separadas por un punto y seguido. La primera oración dice así: contienen los apuntes de Rosa Duarte rasgos verdaderamente candorosos y arranques casi sublimes de auténtica ternura. Y una segunda oración: el patriotismo de la mujer y el afecto de la hermana llegan en estas notas biográficas a un grado de efusividad y de grandeza. Por otro lado, el uso de la mayúscula también es necesario en la redacción de nuestro texto, en este caso, una reseña. ¿Para qué? Para definir las oraciones dentro del párrafo. De este modo, debemos tener en cuenta su uso en la primera letra de la oración o al inicio del párrafo. También se usa en el caso de los nombres propios. Por ejemplo, analicemos este otro fragmento tomado de la reseña Rosa Duarte de Joaquín Balaguer. Contienen los apuntes de Rosa Duarte rasgos verdaderamente candorosos y arranques casi sublimes de auténtica ternura. El patriotismo de la mujer y el efecto de la hermana llegan en estas notas biográficas a un grado de efusividad y de grandeza. Por último, no debemos olvidar lo importante que es mantener la coherencia y la cohesión al momento de redactar nuestra reseña. ¿Recuerdan a qué nos referimos cuando hablamos de coherencia y cohesión? Exacto, así mismo es. La coherencia es la propiedad textual donde los enunciados que forman el texto se refieren a la misma realidad, es decir, mantienen el mismo tema de forma ordenada y lógica.
Y la cohesión permite mantener esa línea o coherencia en el texto a través de diferentes elementos utilizados en él, como es la elipsis, la referencia, los conectores y la sustitución. La elipsis consiste en suprimir, omitir o borrar esas informaciones que resultan repetitivas. Por ejemplo, continuemos analizando el mismo fragmento tomado de la reseña Rosa Duarte de Joaquín Balaguer. Dice así: sin duda, por la frescura con que nos transmite su propia emoción y la de sus contemporáneos en una obra que carece de estilo, pero que rebosa de sinceridad y nobleza. En este ejemplo podemos suprimir la palabra propia porque resulta repetitiva. Vamos a escucharla en este momento omitiendo esa palabra. Sin duda, por la frescura con que nos transmite su emoción y la de sus contemporáneos en una obra que carece de estilo, pero que rebosa de sinceridad y nobleza. Tal como escuchaste, la oración, este párrafo, tiene sentido sin hacer uso del término propia. En cambio, la referencia se establece mediante el uso de pronombres y numerales para presentar la relación de un elemento del texto y otro. Los conectores, por su parte, te permitirán enlazar y relacionar los enunciados en la exposición y descripción de las ideas de tu reseña. Sin duda, por la frescura con que nos transmite su propia emoción y la de sus contemporáneos en una obra que carece de estilo, pero que rebosa de sinceridad y nobleza. En este ejemplo, el conector y enlaza la primera idea con la segunda idea. Finalmente, quiero que analicemos la importancia de los elementos textuales y paratextuales para la comprensión del contenido. Cada una de las marcas textuales y paratextuales son sumamente importantes a la hora de analizar un texto, ya que para poder comprenderlo bien, es necesario que conozcamos y analicemos cada uno de estos elementos. Los elementos textuales para considerar son el tema, el cual es el asunto acerca del cual trata el texto, el subtema, la idea principal del texto y las secundarias, el contexto y el género literario al que pertenece. En cuanto a las marcas paratextuales, son elementos visuales que sirven para captar la atención de nuestro lector. Son las imágenes, los colores, el tamaño, el tipo de letras, entre otros. Estos juegan un papel esencial en la estética y presentación de nuestra reseña. Cabe mencionar que las informaciones paratextuales se clasifican en dos grandes tipos. Están las verbales, tales como el título, el índice, el prólogo, notas, referencias bibliográficas, entre otros. Y los iconos, tales como las ilustraciones, el diseño, la tipografía, los contrastes, entre otros. La función que cumplen estas marcas o elementos pueden ser de distintas formas. Por ejemplo, adicionales. Hablamos de notas al pie de página. Redundantes, tales como el epígrafe, que es una frase que nos sirve como una breve introducción del contenido principal. También son citas que hacen referencia a la totalidad del contenido de un texto de forma sintetizada y que anteceden a las ideas principales. Además, pueden ser una función estructural, tal como la distribución del texto, el tipo y el tamaño de la letra. Ten presente que al momento de hacer la reseña de tu texto, tu libro o tu obra literaria, debes tomar muy en cuenta los elementos paratextuales para la comprensión del contenido. Y de este modo puedas dar una valoración positiva o negativa del texto reseñado. En el día de hoy hemos aprendido
que para elaborar una reseña hay que realizar un trabajo de investigación, de análisis y de indagación para comprender el texto a reseñar, ya que es imposible reseñar un texto sin antes haberlo comprendido, digerido e interiorizado. En el caso de la reseña literaria, se deben tomar en cuenta los datos de la publicación del libro, tales como la edición, el año de publicación, la editorial, entre otros. Todo dependerá del texto al cual te refieras. Se debe, además, escribir cómo comienza y cómo termina el libro, ya que en la primera página podemos encontrar algunas ideas de la trama del texto. Igualmente, debes considerar los aspectos memorables e interesantes, porque a través de estos podemos distinguir la ideología, un sentimiento profundo o toda una época. De igual modo, debemos conocer el carácter de los personajes principales. Esto es clave en la lectura de cualquier texto o libro. Aprendimos que debemos tomar en cuenta las convenciones de la escritura para la redacción de nuestra reseña, tales como el uso adecuado de la acentuación en las palabras y algunos signos ortográficos para crear las pausas y separación de ideas u oraciones. En el caso de las comas, estas sirven para separar ideas que guardan mayor relación en una oración o para enumerar y realizar explicaciones. En cambio, el punto y seguido sirve para separar oraciones e ideas en un párrafo donde se crea una pausa que es mayor que la de la coma. Por otro lado, el uso de la mayúscula también es necesario en nuestra redacción para definir una oración de otra en el mismo párrafo y de este modo tener en cuenta su uso en la primera letra de la oración o al inicio de nuestro párrafo. Recuerda que también debemos colocar en mayúscula los nombres propios. Analizamos la importancia de la coherencia y de la cohesión en la redacción y finalmente trabajamos los elementos textuales tales como el tema, el cual es el asunto acerca del cual trata el texto, la idea principal del mismo, además de las secundarias. Hablamos del contexto y del género literario al cual pertenece. Así también analizamos de soslayo los elementos paratextuales, los cuales son más visuales. Te recomiendo que sigas nutriéndote sobre el tema a través de la investigación y la indagación en diferentes fuentes. Ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy. En la próxima clase hablaremos sobre los verbos en presente y en futuro para redactar nuestra reseña. Se despide por el día de hoy Ana Paola Félix, tu docente de lengua española de 5º grado de secundaria. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones.